Querido hermano y hermana, estoy verdaderamente agradecido por su presencia y les doy una cálida bienvenida a este espacio. ¿Alguna vez se han sentido abandonados, como si la vida que alguna vez conocieron se hubiera derrumbado ante sus propios ojos, dejándolos a la deriva en un mar de incertidumbre? A los 58 años, Sofía se encontró navegando por una vida llena de aislamiento, distante de sus hijos y agobiada por la pesada carga de remordimientos no expresados. Entonces, una experiencia extraordinaria y reveladora le revelaría los valores fundamentales esenciales para un viaje cristiano hacia el reino de los cielos. Esta es una historia profundamente conmovedora, que resuena en cualquiera que haya sentido alguna vez el paso del tiempo sobre ellos, el dolor de las conexiones cortadas o el peso aplastante de la esperanza perdida. Pero antes de sumergirnos en la historia, les pido que se suscriban, y en los comentarios, compartan desde donde están escuchando. Sería maravilloso sentir una sensación de cercanía, incluso si estamos físicamente a kilómetros de distancia. Y solo una cosa más, si encuentran significado en este trabajo, dejen un me gusta. No cuesta nada, pero significa muchísimo para mí. Su apoyo es inestimable. Ahora, siéntese, relájese y disfrute de la historia. Me llamo Sofía y tengo 58 años. Durante muchos años, mi vida ha estado marcada por la pérdida y el dolor. Lucho contra una enfermedad persistente y paso la mayor parte de los días confinada en mi casa, mirando por la ventana y observando cómo el mundo avanza a mi alrededor, mientras cuido mi jardín y las pocas plantas que todavía crecen bajo mi cuidado. Hace 2 años, mi marido desapareció sin dejar rastro, dejándome un vacío en el corazón que nada parece poder llenar. Mis hijos, que alguna vez fueron mi orgullo y mi alegría, han elegido sus propios caminos y han seguido sus sueños lejos de casa. Se han mudado al extranjero y yo me quedé atrás, tratando de darle sentido a una vida que parece irreconocible, una que ya no entiendo. Las llamadas telefónicas se han vuelto cada vez más escasas y las videollamadas ahora no son más que un recuerdo lejano de los momentos que alguna vez compartimos. Con mi modesta pensión, apenas puedo llegar a fin de mes, juntando apenas lo suficiente para cubrir lo esencial. Afortunadamente, puedo permitirme una asistente doméstica, una joven amable y paciente que me cuida con una compasión inquebrantable. Ella es mi único apoyo, la única persona que me ayuda con las tareas más simples, caminar, vestirme y soportar el dolor implacable que me paraliza. Sin embargo, a pesar de todo esto, todos los domingos me siguen llevando a la iglesia. Mi fe siempre ha sido mi ancla, mi refugio en tiempos de desesperación. Rezo el rosario 3 veces al día, un ritmo constante de oración que me mantiene cerca de Dios. Mi devoción nunca ha flaqueado, pero dentro de mí, el peso de la soledad se hace más pesado con cada día que pasa. Extraño profundamente a mis hijos y a mis nietos. Pero hay un dolor más profundo, una herida abierta que se niega a sanar, la relación fracturada con mi familia, mis hermanos. No hemos hablado en 10 años, desde la muerte de nuestra madre y la herencia que nos separó. A pesar del dolor, el orgullo siempre me ha impedido dar el primer paso hacia la reconciliación, para sanar la grieta que nos separa. Ese día comenzó como cualquier otro, normal y sin incidentes. Mi asistente había salido a hacer recados y me dejó sola en el vacío de mi casa. Me senté junto a la ventana, perdida en mis pensamientos mientras cuidaba mis plantas y mi jardín, encontrando consuelo en su simple belleza. De repente, un dolor agudo me atravesó el pecho y mi corazón comenzó a latir erráticamente, como si estuviera luchando desesperadamente por mantenerme con vida. La cabeza me daba vueltas y busqué desesperadamente mis pastillas salvadoras, pero mi mano se congeló en el aire, incapaz de moverla. Luego, en un instante, todo se volvió oscuro. Pensé que era el final, que Dios había decidido que mi hora había llegado. Pero en lugar de deslizarme hacia el descanso pacífico que esperaba, me encontré inmersa en una realidad de pesadilla, una pesadilla aterradora y viviente. Las llamas rugían a mi alrededor, arrojando un brillo espeluznante que revelaba rostros retorcidos, sus expresiones deformadas por un dolor y sufrimiento insoportables. Sin lugar a dudas, estaba en el infierno.
Los demonios acechaban en las sombras, sus ojos brillaban con un fuego profano, sus manos extendidas, ansiosas por apoderarse de mí. El terror se apoderó de cada fibra de mi ser. Traté de correr, pero mis piernas me traicionaron, como si estuviera clavada en el lugar, indefensa y atrapada en ese reino maldito. No podía comprender por qué estaba allí. Como yo, alguien que había vivido fielmente según los principios cristianos, orado fervientemente y asistido a la iglesia regularmente, me había encontrado en un lugar así. A lo lejos, vi otras figuras, almas perdidas como yo. Parecían desesperadas, pero aún parecían tener alguna forma de comunicación. Temblando, me acerqué a una mujer que estaba entre ellos, y con voz temblorosa por el miedo, le pregunté, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué podríamos haber hecho para merecer este destino? La mujer, con el rostro marcado por una profunda tristeza, me miró a los ojos con una tristeza que parecía atravesarme el alma. Su voz estaba cargada de cansancio mientras hablaba, todos somos cristianos aquí. Estamos aquí porque nunca perdonamos. Sus palabras fueron una dolorosa revelación. Nuestro pecado no fue un mal flagrante, sino algo mucho más insidioso. Permitimos que el resentimiento se enconara en nuestros corazones durante años, conflictos no resueltos con amigos y familiares, rencores y amargura que envenenaron nuestras almas. Sus palabras me impactaron como un rayo. Mi corazón se aceleró mientras los recuerdos inundaban mi mente, recuerdos de mi familia y mis hermanos. Pensé en nuestras interminables discusiones sobre la herencia de nuestra madre, esa disputa sin sentido que había abierto una brecha entre nosotros durante 10 largos años. Lo que debería haber sido una fuente de bendición, un regalo, un legado, nos había dividido. Había perdido la oportunidad de ver crecer a mis nietos, y toda oportunidad de celebraciones religiosas alegres se había esfumado, dejando solo un vacío en su lugar. Había permanecido aislada porque mi orgullo había sido demasiado fuerte, demasiado terco para pedir perdón. Ahora, entendía la devastadora verdad, mi incapacidad para perdonar me había llevado a este lugar, a este sufrimiento eterno. La mujer continuó, su voz cada vez más solemne. Pero no fue solo el resentimiento lo que nos trajo aquí. Muchos de nosotros pasamos nuestras vidas juzgando a los demás con dureza, condenando los pecados de los demás sin jamás mirar hacia adentro para examinar nuestras propias faltas. Nos sentíamos superiores, justos, continuó, su voz ahora temblando por el peso de la verdad, mientras que, en realidad, estábamos llenos de envidia y arrogancia. Desperdiciamos nuestro tiempo en juzgar, sin volver nunca la mirada hacia adentro para trabajar en nuestras propias almas. Sus palabras me golpearon profundamente, como una incisión cruel, abriendo heridas que había evitado por mucho tiempo. Me di cuenta de cuántas veces había juzgado a los demás, ciega a mis propias faltas y errores, demasiado atrapada en la noción de tener razón para ver el daño que había causado a mí misma y a quienes me rodeaban. Aquí, en ese lugar, me aplastaba el peso insoportable de mi incapacidad para perdonar. Sin embargo, en mi mente aparecieron los rostros de mis hermanos, rostros deformados por el orgullo y su propio apego al mundo material, muy parecidos al mío. Recordé las palabras hirientes que habían dicho, las discusiones que alimentaron el conflicto, y la ira dentro de mí estalló de nuevo. En ese momento, todo se volvió claro. El infierno no era solo un lugar al que temía, era el lugar que me había ganado. Porque a pesar de todo lo que había sucedido, todavía me aferraba al resentimiento. Ahora veía que la ira era una prisión que había construido para mí misma. No era mi familia la que me había condenado allí, éramos todos nosotros, cada uno de nosotros eligiendo cerrar la puerta al perdón. Mientras me aferrara a esa amargura, permanecería atada, prisionera para siempre de ese ciclo de sufrimiento. Esos pensamientos me atravesaron el corazón como una daga. Había permitido que mi orgullo me consumiera, encerrándome en una jaula que yo misma había creado. Las lágrimas brotaron de mis ojos al sentir el peso de mi error sobre mí. Susurré con voz temblorosa, ayúdame. No quiero quedarme aquí. Por primera vez, algo se agitó en lo más profundo de mí, una chispa de esperanza débil, pero innegable.
Y entonces, como si me hubiera atrapado una fuerza invisible, fui arrastrada hacia un reino completamente diferente. Todo a mi alrededor estaba en calma, bañado por una sensación de paz que parecía extenderse infinitamente. Frente a mí se encontraba una figura radiante, tan magnífica que las palabras apenas podían captar su brillo. Aunque su rostro permanecía oculto, su presencia irradiaba perfección y podía escuchar su voz con claridad, aunque sus labios no se movían. Era como si las palabras estuvieran siendo habladas directamente a mi alma, pasando por alto todos los sentidos terrenales. No puedo decir con certeza que era Jesús, porque no podía ver su rostro, pero elijo creer que era Él. Las primeras palabras que me dijo resonaron profundamente en mi corazón. Habló de paz, de armonía y de lo que significa realmente encarnar el espíritu de un buen cristiano. Me dijo que bastaba muy poco para que el perdón, el acto de perdonar de verdad, fuera el primer paso hacia una nueva vida, una vida mejor, una vida libre de las cadenas del resentimiento. Y entonces ocurrió algo milagroso. Mi mente empezó a inundar de imágenes, tan vívidas, tan reales, que parecían estar grabadas a fuego en mi alma. Me vi a mí mismo como un niño, lleno de alegría, jugando y riendo con mis hermanos. El mundo era sencillo en ese entonces, despreocupado y lleno de amor. Las imágenes cambiaron y me vi más grande, con el pelo canoso, pero todavía rodeado de mis seres queridos. Estábamos juntos de nuevo, compartiendo momentos de risa, comiendo juntos en armonía, la alegría irradiaba de cada gesto. Era una escena de calidez, una escena de amor que había anhelado, pero que había perdido en el camino. La figura radiante habló y su voz resonó no solo en mis oídos, sino en lo más profundo de mi corazón y de mi alma. No están solos en su dolor, dijo, pero cuánto sufrimiento innecesario se trae al mundo. Muchos de mis hijos desperdician su vida persiguiendo lo que es fugaz, aferrándose al rencor, alimentando el orgullo y olvidando lo que es eterno. Cada día es un regalo, pero ustedes a menudo lo convierten en una carga, una oportunidad perdida de amar, de perdonar, de construir vínculos inquebrantables. Sus palabras me golpearon como un trueno, sacudiendo los cimientos mismos de mi ser. Están cegados por su orgullo y sus miedos, continuó, y al hacerlo, se alejan de la alegría que siempre he deseado para ustedes. Entiendan esto, la vida no se trata de lo que poseen o acumulan, sino de lo que siembran en el corazón de los demás. Cada palabra amable, cada gesto de amor, cada acto de perdón deja una huella que nunca se desvanece. El tiempo terrenal es corto, un momento fugaz, pero los vínculos del amor, esos son eternos. Sentí el peso de sus palabras instalarse dentro de mí, como una revelación. El resentimiento y el orgullo, dijo, roban tu precioso tiempo, alejándote de la paz que te he prometido. Te he llamado a vivir en el amor, a construir puentes, no muros. Cada vez que eliges el perdón, cada vez que dejas ir el odio, das un paso hacia el reino de los cielos. Pero cada oportunidad perdida, cada día pasado sin reconciliación, es una herida, no solo para ti, sino para tu alma, para la familia que te he dado y para el mundo que he creado. En ese momento, la verdad de sus palabras atravesó mi corazón. Fue como si se hubiera levantado un velo, revelando todo el peso de mis decisiones, las consecuencias de mi orgullo y mi falta de voluntad para perdonar. Recuerden, continuó la figura con una voz tan suave como firme, el perdón no es solo para los demás, sino para ustedes mismos. Es la llave que libera su corazón, permitiéndoles vivir con ligereza y alegría. No permitan que el orgullo los esclavice, porque la verdadera libertad se encuentra en el amor, la humildad y la compasión. Tienen el poder de cambiar, de reconstruir lo que se ha roto. No esperen a que sea demasiado tarde. Cada momento es una oportunidad para vivir plenamente de nuevo, para dejar que su corazón encuentre la luz. No desperdicien este regalo. Sean como yo he vivido, para los demás, con amor, sin miedo. Sus palabras resonaron en mí, estremeciéndome hasta lo más profundo. Sentí como si cada sílaba estuviera grabada en la estructura misma de mi alma. Podía sentir el peso de un amor eterno, un amor que nunca me había abandonado,
ni siquiera en mis horas más oscuras. En ese momento, comprendí la verdad, no hay carga demasiado pesada para soportar cuando el corazón está libre del orgullo. Me di cuenta de que el perdón no era simplemente un regalo para dar a los demás, era un regalo eterno para mí, un camino hacia la paz, hacia la libertad. Sin previo aviso, todo lo que me rodeaba desapareció. Volví a la realidad de golpe, respirando con dificultad. Me encontré rodeada por mi asistente y un equipo de médicos, con rostros llenos de preocupación. Mi corazón seguía latiendo erráticamente en mi pecho, pero estaba viva. Había sufrido un paro cardíaco. Uno de los médicos me informó que había tenido suerte, la mayoría de las personas no sobreviven a un evento así. Pero yo sabía, en lo más profundo de mí, que no era solo un simple ataque cardíaco. Había presenciado algo mucho más profundo, algo más allá del ámbito físico. Mi cuerpo no solo se había detenido, mi alma había recibido una advertencia, una visión del mismísimo infierno. Se me había dado una segunda oportunidad, un regalo raro que sabía que tenía que aceptar con cada parte de mí. En lo más profundo, sentí una nueva fuerza, un deseo ardiente de cambiar, de enmendar los errores que casi me habían llevado a la condenación eterna. En los días siguientes, mientras mi cuerpo recuperaba lentamente su fuerza, la visión de lo que había presenciado me atormentaba. Ya no podía ignorar mis pecados. El peso del orgullo, del resentimiento, me asfixiaba y me di cuenta de que era hora de actuar. Ya no podía vivir con miedo, en la prisión que había construido con mis propias manos. Tenía que arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Después de semanas de profunda reflexión y oración ferviente, tomé una decisión. Era hora de actuar. Ya no podía soportar la carga del resentimiento, de los años de amargura que se habían acumulado entre mis hermanos y yo. Decidí acercarme a ellos, convocar una reunión sin abogados, sin las interminables disputas por la herencia. Estaríamos solo nosotros, sentados juntos, hablando con el corazón abierto. El miedo al rechazo me carcomía, pero mi determinación era más fuerte. No tenía nada más que perder, solo algo valioso que ganar. Cuando nos reunimos, un largo silencio flotaba en el aire, denso de emociones no expresadas. El dolor de los años que pasamos separados estaba escrito en sus rostros, las cicatrices de nuestras relaciones fracturadas eran evidentes en cada mirada. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando finalmente rompí el silencio. Con una voz temblorosa pero con una determinación inquebrantable, hablé. Les pido perdón, dije, las palabras se me escaparon en un torrente de emoción cruda. Estoy cansada de esta guerra. Hemos desperdiciado demasiados años y ya no puedo soportar esta ruptura entre nosotros. Ya no me importa la herencia. Solo quiero que seamos una familia nuevamente. Las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos y, en ese momento, vi las lágrimas de mis hermanos también. Fue como si la presa que había contenido nuestro dolor compartido durante tantos años finalmente se hubiera roto, liberando un torrente de emociones que habían estado reprimidas durante mucho tiempo. Hablamos durante horas, cada uno de nosotros hablando desde el corazón, confesando nuestros errores, nuestros arrepentimientos y la carga de los años que habíamos perdido. Lentamente, comenzamos a reconciliarnos, encontrando el camino de regreso el uno al otro. Al final, llegamos a un acuerdo. Las casas, el dinero, la herencia, nada de eso importaba más. Lo que habíamos encontrado, al final, era lo más importante, nuestra unidad. A partir de ese momento, mi vida cambió. La visión que había experimentado, ese viaje aterrador al infierno, no solo me había cambiado, sino que había salvado mi alma. Todos los días, al despertar, plenamente consciente de lo cerca que había estado de perderlo todo, sentía una poderosa presencia divina en mi vida, algo más grande que yo que me había dado otra oportunidad. No podía decir con certeza si era Dios mismo o un ángel que me guiaba, pero sabía con cada fibra de mi ser que no era solo un ataque al corazón. No, era algo mucho más profundo.
A través de esa visión, aprendí que el perdón no es solo un acto de caridad hacia los demás, es una necesidad para nuestra salvación eterna. El resentimiento que había llevado en mi corazón durante tantos años, contra mis hermanos, contra el pasado, había sido como un veneno que me consumía lentamente desde adentro. Fue solo cuando dejé de lado mi orgullo y pedí perdón que encontré la verdadera paz. Después de reconciliarme con mis hermanos, mi hogar, una vez lleno de silencio y vacío, volvió a cobrar vida. Los sonidos de voces y risas comenzaron a resonar por los pasillos. Cada semana, alguien venía a visitarme. Celebraciones religiosas, almuerzos dominicales y la risa alegre de mis nietos llenaban las habitaciones que una vez habían sido frías y tristes. El vacío había desaparecido, reemplazado por la calidez del amor, justo lo que había estado extrañando todo este tiempo. A pesar de que la enfermedad me mantenía en cama, sentí una nueva energía dentro de mí, una ligereza en mi corazón que nunca antes había sentido. El peso insoportable del resentimiento, que una vez me había tenido prisionera, ahora había desaparecido. Pero mis pensamientos volvían continuamente a lo que había visto en el infierno, esas almas atormentadas, cristianos devotos como yo, que habían sido condenados no por pecados externos sino por los pecados secretos de sus corazones. Nunca habían aprendido a perdonar. Su orgullo, sus rencores, habían sellado su destino. Y no podía quedarme callada. Sentía una necesidad imperiosa de gritarle al mundo, perdonen mientras aún puedan. No esperen a que sea demasiado tarde. No permitan que el resentimiento se encone y construya muros entre ustedes y sus seres queridos. La vida es fugaz y ninguno de nosotros sabe cuándo terminará nuestro tiempo. He aprendido de primera mano que Dios ve más allá de nuestras acciones. Mira dentro de nuestros corazones, en lo más profundo de nuestro espíritu. Él sabe si somos capaces de amar o si estamos atrapados por el orgullo y la terquedad. Recuerdo el versículo bíblico que dice, y cuando oréis, si tenéis algo contra alguien, perdonadle, para que también vuestro Padre Celestial os perdone vuestros pecados. ¿Cuántas veces había leído esas palabras? ¿Cuántas veces las había oído pronunciar sin entender realmente su significado? Ahora sé que no son meras palabras, son una guía para nuestra salvación. Si no podemos perdonar, ¿cómo podemos esperar recibir el perdón de Dios? El perdón es el puente que nos conecta con la gracia divina, la llave que abre la puerta a la paz. Les hablo a todos los que leen o escuchan mi historia, no esperen hasta que estén en su lecho de muerte o en un momento de desesperación para darse cuenta de la importancia del perdón. No esperen hasta que sea demasiado tarde, hasta que se enfrenten a una visión del infierno, para entender lo precioso que es nuestro tiempo aquí en la tierra. Es un regalo, una oportunidad fugaz de sanar las heridas entre nosotros, de reconciliarnos con quienes nos han hecho daño y de liberar nuestros corazones de las cadenas del resentimiento. Solo tenemos esta vida para hacer las paces, para pedir perdón y para amar como Dios nos ama. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estas palabras resuenan ahora con hondura en mi corazón. He visto, con mis propios ojos, lo que les sucede a quienes se niegan a perdonar, a quienes tienen el corazón endurecido. No quiero que nadie experimente ese horror, ese tormento. Quiero que encuentres la paz que yo he encontrado, que vivas con un corazón libre de resentimiento, libre del peso que nos aleja del amor de Dios. Al reflexionar sobre todo lo que ha sucedido, no puedo evitar llorar, no lágrimas de tristeza, sino lágrimas de gratitud. Se me dio una segunda oportunidad, una oportunidad de enmendar los errores que casi me habían consumido. Pedí perdón, dejé de lado mi orgullo y reconcilié mi alma con Dios y con mi familia. El perdón me ha curado, me ha liberado de una manera que nunca imaginé posible. Ahora, en cuanto a la herencia, la historia tomó un giro pacífico. Encontramos una manera sencilla y respetuosa de dividir todo. Una noche, sentados juntos alrededor de una mesa, escribimos un acuerdo que nos trajo paz a todos. No hubo más abogados, no hubo más discusiones. Las casas que una vez habían sido símbolos de división ahora representaban la reconciliación y el amor. Durante años,
Habíamos peleado, perdiendo tiempo y dinero en nuestro orgullo y en pequeñas disputas. Pero solo hizo falta una hora de conversación sincera, un diálogo sincero y honesto, para resolverlo todo. Este es el poder del perdón, el poder de la humildad y el amor. En ese momento, encontramos lo que realmente importa, la familia, la paz y la alegría de estar unidos una vez más. En ese momento, sentí como si Dios mismo estuviera presente con nosotros, guiando nuestras palabras, dando forma a nuestras acciones. Por favor, les insto, no esperen hasta que sea demasiado tarde. Entiendan que el perdón no es un signo de debilidad, sino una profunda fortaleza. Es un regalo que te das a ti mismo antes de ofrecérselo a los demás. Es el camino que lleva a la verdadera paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando llegue el momento de encontrarte con Dios, que lo hagas con un corazón lleno de luz, sabiendo que has amado y perdonado, tal como Él nos enseñó. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si este mensaje te resultó valioso, te invito a que compartas este vídeo con 2 amigos cristianos y comentes donde estás escuchando mis historias. Al hacerlo, recibirás una bendición y ayudarás a difundir la palabra de Dios. Si aún no lo has hecho, te pido amablemente que te suscribas al canal y actives las notificaciones, para que nunca te pierdas un vídeo como este. Publicamos contenido nuevo varias veces a la semana. Espero verte en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.